Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a la unidad 3 del seminario. Como viene siendo en las anteriores unidades y como serán todas, la idea es que tengan este video con los elementos principales de la unidad del programa. Luego tengan la presentación de PowerPoint con mucha información, con bastante contenido para profundizar esto, y ahí sería un poco la visión introductoria y general que queremos que tengan de estos contenidos, y luego en la bibliografía complementaria el que quiera pueda ir más allá y seguir profundizando los temas en la medida del interés de cada uno. En esta unidad lo que nos presenta el programa es un poco el sistema constitucional ambiental argentino, que tiene el gran hito en el año 94 con la incorporación del artículo 41, que todos conocerán del paso por derecho constitucional, al menos alguna mención general. Para los que nos dedicamos a esto, es una referencia obligada hablar del artículo 41, obviamente. Si bien había derecho al ambiente antes, reconocido por fallos, por otras normas, incluso por las constituciones provinciales, por algunas de ellas que ya tenían previamente el derecho al ambiente, es nuestra Constitución Nacional en la que incorpora el 94, entonces la importancia que eso tiene y la estructuración a partir de ahí del sistema jurídico ambiental argentino hace que su análisis sea obligatorio, ¿no? En el primer párrafo de este 41 nos encontramos con el derecho al ambiente sano. Es el reconocimiento del derecho subjetivo de todos los habitantes a gozar de un ambiente sano y equilibrado. Es importante ahí destacar, eso como se hace en el PowerPoint que van a ver en la presentación, desagregar cada palabra y qué enfoque se le da al derecho al ambiente, ¿no? Especialmente esto de la visión de la sostenibilidad, cuando habla del derecho a satisfacer necesidades actuales sin comprometer a las generaciones futuras de satisfacer las propias, es el reconocimiento al desarrollo sostenible, que es muy relevante, ¿sí? Y además la incorporación de las generaciones futuras como sujeto de derechos, que es algo también novedoso para el derecho. También se hace mención ahí a la recomposición del daño como obligación prioritaria ante la responsabilidad que aquel que lo cause. En el segundo párrafo ya habla de las obligaciones que recaen en las autoridades cuando hablan de proveer a este derecho. Eso se toma un poco como la base de las políticas públicas. Las autoridades tienen que proveer este derecho a través de instrumentos de gestión ambiental, de evaluación de impacto, ¿sí? Se habla de las obligaciones de la autoridad en términos generales. Habla ahí mismo también de la información pública y de la educación ambiental como dos grandes elementos de las políticas públicas ambientales. Y otro aspecto destacable del segundo párrafo, sin duda, es el reconocimiento a un concepto amplio de ambiente cuando habla de patrimonio natural y cultural. Esto no es menor, que hablamos de ambiente construido, hablamos de ambiente en términos generales, hablamos de la ciudad, del urbanismo, del ordenamiento territorial, los aspectos históricos, culturales, que hacen a un derecho al ambiente de forma integrada. El punto de análisis quizás a veces que más nos lleva tiempo y más nos quita la atención es el tercer párrafo del artículo 41, que es el que estructura el ordenamiento jurídico ambiental argentino. Saben ustedes que la Constitución Nacional preveía un sistema de competencias repartidas entre provincias y la nación, estableciendo como principio general que todo lo no delegado a la nación expresamente se quedaba en cabeza de las provincias como competencias. En términos ambientales se incorpora un instituto innovador que se trae, ahí discuten un poco los autores, un poco de Estados Unidos, España, distintos modelos, donde se toma un esquema combinado con normas nacionales y provinciales. El elemento, la herramienta, el instrumento innovador son estos presupuestos mínimos de protección ambiental, que son estos estándares mínimos que la Constitución quiere garantizar de calidad ambiental, de bienestar ambiental a todos los habitantes del país, y por eso le da la competencia a la nación de dictar leyes. La Constitución habla de normas, eso también ha sido un punto de debate, si son solo leyes del Congreso o normas en sentido general, o pueden ser decretos, resoluciones, pero bueno, se ha ido más o menos zanjando. Dictados por la nación, donde se fijan presupuestos mínimos de protección ambiental aplicables en todo el territorio de nuestro país, sin necesidad de que haya adhesión de ningún tipo ni ley que ratifique. Aclaro esto porque en los primeros años de la vigencia de la Constitución, muchas provincias sacaban leyes adhiriendo o se cuestionaba la aplicación, esto sí se sigue pasando hoy en día, que se siga cuestionando la aplicación de alguna norma de presupuesto mínimo en el territorio, e incluso prevalece sobre lo que está en el territorio. El presupuesto mínimo es una norma de jerarquía superior a las normas provinciales en términos ambientales, con lo cual lo que sale de la norma de presupuesto mínimo, si entra en contradicción con la norma provincial, prevalece la de presupuesto mínimo.
Otra aclaración que aparece a veces, una pavada, pero lo hacemos siempre cuando se habla de presupuesto mínimo, no hablamos de términos presupuestarios, contables, financieros, o sea, de recursos, sino presupuesto en términos de piso, de estándar, de valor, de garantía mínima que se otorga con la normativa nacional hacia todos los habitantes del país. La realidad, de todas formas, indica que no ha habido una gran actividad normativa en términos de presupuestos mínimos. Hoy la Argentina tiene 12 leyes de presupuestos mínimos, algunas de las cuales han tenido mayor desarrollo que otras, las van a poder ver en la presentación, detalladas. Algunas se han enfocado en términos generales, como ser la Ley General del Ambiente, que le vamos a dedicar la próxima unidad un poco de tiempo ahí específico, porque es la ley madre. Después algunas dedicadas a la información pública, también así en términos generales, y después muchas normas sectoriales, tenemos agua, glaciares, bosques, residuos, etc., ¿no? Presupuestos mínimos que sí pueden ser complementados por las provincias. Esto es muy relevante. La provincia tiene que adecuarse a este paraguas, o piso, según como lo vean, que le impone la normativa nacional en términos de protección, y pueden dictar normas complementarias que detallen, obviamente, lo que fijan estas normas, que a veces recaen mucho en generalidades. Las pueden complementar siempre que sea en beneficio del ambiente, siempre siendo más protectorias, más intuitivas. No puede haber una norma que establezca un estándar menor de protección al ambiente que la que establece la norma de presupuesto mínimo nacional. Bueno, creo que eso es el corazón del artículo 41 y seguramente ustedes van a poder profundizar con el contenido que tienen colgado en la plataforma. Sí me parece importante que dediquemos unos minutos a entender cómo funciona en la realidad, ¿no? El artículo 41, que reconoce el derecho al ambiente, está intrínsecamente vinculado con lo que prevé el artículo 124, que es el dominio originario de los recursos naturales en cabeza de las provincias. Y en este juego entre el 41 y el 124 deviene la institucionalidad ambiental, como quién gestiona, quién dicta normativa para regular las actividades económicas y el uso de los recursos naturales. Y ahí un poco sobre el final de la presentación de PowerPoint van a ver un poco los organismos ambientales, cómo está organizado el organismo nacional, que es el actual Ministerio de Ambiente, muchos años Secretaría, los organismos provinciales, que nosotros les presentamos acá en la provincia de Buenos Aires, y después también las competencias que hay a nivel municipal. La titularidad ambiental es compleja, esto debo decirlo, porque esta titularidad provincial de los recursos naturales que reconoce el 124, determina que sean las propias autoridades provinciales las que tienen la capacidad regulatoria y de fiscalización y de administración y de control sobre la gran mayoría de los recursos naturales. Esto hace que la nación fije estos presupuestos mínimos, condiciones de protección generales, y que a su vez tenga competencias directas en algunos aspectos específicos. Cuencas interjurisdiccionales, movimientos interprovinciales de residuos, el mar argentino, obviamente todo lo que es la competencia vinculada a tratados internacionales, o sea, la representación del país en el extranjero en términos ambientales, pero luego, provincia adentro, es muy preponderante la competencia regulatoria, o sea, a través del dictado de normas, de control, de fiscalización, de sanción de actividades económicas y del ambiente que tienen las autoridades provinciales. Esto es una máxima que tienen que tener en cuenta que al momento de cualquier proyecto ambiental que encaren, donde van a encontrar la normativa principal, se tienen que encuadrar a lo nacional, obviamente, los presupuestos mínimos, pero tienen que ir principalmente al estamento provincial. Sin olvidar nunca el rol muy valioso que tienen los gobiernos municipales. Gobiernos municipales que según la provincia que se trate, y más allá de lo que diga la Constitución Nacional, tienen mayor o menor nivel de autonomía en términos, autonomía financiera y también autonomía regulatoria. En nuestra provincia de Buenos Aires tienen una autonomía bastante limitada. Sin embargo, muchas veces quedan parados en que, los municipios no tienen autonomía, pero en términos ambientales, las normativas provinciales le han otorgado un montón de competencias a los municipios, entonces son actores muy relevantes también en la escena ambiental. Y bueno, esto que les decía recién, la gobernanza ambiental entonces se complejiza. Tenemos una dispersión de competencias, una dispersión de facultades regulatorias que necesitan de coordinación, sin duda, de integración y de articulación. El Consejo Federal de Medio Ambiente, que van a ver la página, les recomiendo visitar, es el Consejo Federal que creó la Ley General del Ambiente,
en donde se articula las competencias de la nación y de las provincias. Se dictan resoluciones aclaratorias, se instalan programas, etc. Sin embargo, es oscilante el nivel de participación que tiene, el nivel de actividad que tiene el COFEMA, y puertas adentro de las provincias también debería darse esta articulación un poco más fluida entre los organismos provinciales y los municipales. Otra gran complejidad de lo ambiental y de la institucionalidad ambiental es la falta de transversalidad del tema. Tampoco podemos pensar que lo ambiental se va a resolver con la intervención de las áreas ambientales, nacional, provincial, municipal. Necesitamos que lo ambiental empiece a expandirse y que el área que se encarga de industria también trabaje con ambiente, el área que está con el agro trabaje con ambiente, porque el ambiente en sí mismo no es algo etéreo y uno siempre lo piensa como lo verde y lo vinculado a las áreas protegidas. El ambiente está intrínsecamente vinculado a la actividad productiva, necesita ser abordado de forma integrada a las mismas. Con lo cual, un poco de las reflexiones que quedan sobre el final es esta, de cómo venimos de la macro, que es la Constitución Nacional, presupuestos mínimos, y bajamos hasta el gobierno local, con un montón de competencias en el medio, con actividades cruzadas que necesitan ser articuladas e integradas. Bueno, con esta reflexión final los dejo, espero que sea de interés el material, y bueno, quedamos a disposición cualquier consulta.